Hola, bendiciones, soy el pastor Daniel Carrasco, pastor de la Iglesia Central del Ministerio del Nuevo Pacto Poder de Dios en Santa Cruz. Hoy voy a desarrollar un resumen de todo lo avanzado en los distintos talleres que hubo en la práctica preprofesional de la carrera de liderazgo pastoral de la Universidad Udabol. Comenzamos a desarrollar el tema número 1, que es las competencias formativas a desarrollar y o fortalecer. Vamos a empezar por los saberes. Se entiende por saberes al conjunto de ciencias relacionadas al conocimiento. Existen varios tipos de saberes, como los saberes filosóficos, por ejemplo, científicos, los ordinarios, los técnicos, los artísticos, los religiosos y demás. Las competencias es la aptitud, la capacidad y el talento para desarrollar actividades adecuadas para la resolución de problemas, ya sea con procedimientos conocidos o nuevos. Es el desempeño de habilidades teórico-prácticas que permiten el saber hacer algo de forma correcta. Atributos y competencias. Cada estudiante, en base al perfil profesional, fortalece también las competencias formativas para amar, servir, honrar a Dios con excelencia, para cuidar, guiar y bendecir al prójimo. El mejor ejemplo para nosotros es para el liderazgo cristiano es nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, Él declaró: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Saber hacer, saber ser, saber convivir y saber pensar son el conjunto de los saberes. A ver, el saber son conocimientos que el estudiante adquiere en toda su formación como ser conjunto de saberes teóricos o prácticos relacionados con una determinada profesión y desempeño, ¿no? Vamos ahora a desarrollar qué es el saber ser. El saber ser se refiere a la aplicación encargada de la práctica que el estudiante realiza una vez tenga lo cognitivo, saber relacionado con las habilidades y destrezas del individuo, y se refiere a las aptitudes para realizar con facilidad y precisión las tareas de una ocupación o de una profesión. Vamos a desarrollar el saber ser. El saber ser se enmarca a la personalidad, a la voluntad y al carácter encargada del desarrollo humano que el estudiante adquiere durante la formación. El saber convivir son relaciones interpersonales y sociales del estudiante como futuro profesional. El saber pensar. El saber pensar está relacionado con la forma de reflexionar, de analizar, de proponer, de construir conceptos o ideas para discernir, también reconocer, interpretar, sistematizar la revelación de la palabra de Dios y desarrollar los saberes mediante el ejemplo de la palabra de Dios, los cuales pueden ayudar a los estudiantes a aprender mejor los saberes, aprendiendo el mejor ejemplo que es de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A ver, vamos a hablar un poco de los héroes de la fe. La Biblia enseña que para seguir y servir a Dios es necesario pasar por una serie de pruebas que nos forman. Por ejemplo, hablamos de José. La historia de José, el hijo de Jacob, muestra que Dios tuvo un plan para su vida. Él fue instruido por su padre en la lectura, y también ahí por los egipcios fue instruido en gran manera. Él era una persona muy conocedora. José desarrolló varias competencias. Fue un hombre muy preparado, muy inteligente y sabio. Cada dificultad que José tuvo que enfrentar le ayudó a desarrollar competencias, carácter, fortalecer los principios y valores para ser un gran líder. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, dice la palabra de Dios. Continuamos. Para ejercer la carrera de liderazgo pastoral se debe tener bien claro la responsabilidad y el privilegio que tenemos como pastores. Por ejemplo, conocer a Dios y su palabra, hacer lo que dice la Escritura, ser un cristiano siguiendo el modelo de Jesús. Tenemos un gran privilegio nosotros como pastores. Pasamos al tema número 2. ¿Qué competencias ayudan a servir a Dios? ¿Qué competencias nos ayudan a nosotros a servir a Dios? Las competencias son aquellas habilidades y capacidades
conocimientos que una persona tiene para cumplir eficientemente determinada tarea que se le ha encomendado. Incluye las aptitudes, el carácter, valores y el buen manejo de las situaciones o de las problemáticas. El pastor tiene que saber perdonar, por ejemplo, como Jesús lo hizo, y Jesús como modelo de líder. Somos únicos y no hay nadie como nosotros. Fuerza para servir. Cuando un pastor es llamado, tiene todo el entusiasmo, los dones y talentos para servir a Dios con excelencia. El pastor evangélico, discípulo de Cristo, tiene que ser discípulo de Cristo por toda su vida, ¿verdad? Pasamos al tema número 3. El sistema innovador de formación de pastores evangélicos. En la carrera de liderazgo pastoral se desarrolla el enfoque formativo integral. El pastor, ministro y sus características están descritas en la Biblia. Exige que los postulantes se formen desarrollando saberes y competencias inherentes a las 3 dimensiones de su vida: el espíritu, el alma y el cuerpo. Tipos de siervo. Saber ser el siervo fiel y verdadero, conocer su identidad de hijo de Dios. Saber hacer el siervo que sabe hacer es un eficiente y bueno. Se esfuerza para lograr objetivos mejorando su forma de actuar y de hacer. El saber ser es conocer, hacer, vivir, convivir, pensar, comunicar, entre otros, y hace que el pastor profesional sea un visionario. Vamos con el tema número 4. Entender el concepto de mente e intelecto. La mente es parte del ser humano en la que se considera que se desarrollan las competencias formativas, saberes, habilidades, aptitudes, dones, talentos, actitudes, capacidades, ¿no? Por tanto, la mente es facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. El diccionario define como intelecto a la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar y tomar decisiones y además formarse. Las emociones y los sentimientos. La emoción es la variación profunda pero efímera del ánimo, la cual puede ser agradable o desagradable, positiva o negativa. La emoción por lo general produce cierto efecto o cambio en el cuerpo humano, las emociones. El diccionario bíblico en este caso define al sentimiento como una pauta duradera de disposiciones emocionales. Estas están sustentadas por un individuo en relación con otra persona. La mente del pastor al servicio de Dios. La mente del pastor debe estar dispuesto siempre a construir saberes, conocimientos y desarrollar competencias que le servirá para el desarrollo de su profesión. El pastor debe procurar siempre contar con una mente dispuesta a mantenerse en conexión con el Espíritu Santo de Dios, vivir con una mente conforme al corazón de Dios, evitando así su posible contaminación con cuestiones necias. Vamos al tema adaptación del modelo Dick y Carey, ¿no? Este es un modelo básicamente conductista y consiste en identificar primero los objetivos en relación al comportamiento deseado por el estudiante. Luego lo divide en habilidades subordinadas y se promueve la adquisición. Desde el enfoque cristiano, para la formación de licenciado en liderazgo pastoral, el pastor debe dar siempre buen testimonio ante Dios, ante la sociedad, los creyentes y los no creyentes, para ser reconocidos como verdaderos portavoces de la palabra de Dios. El modelo formativo de liderazgo pastoral, en base a la cosmovisión cristiana, contempla actividades que estimulan la reflexión crítica,
refuerzan la autoestima, valorizan la cultura, fomentan la creatividad, fortalecen los valores y amplían los horizontes del conocimiento. Las competencias a fortalecer son las de conocimientos, habilidades, actitudes, dones, destrezas y talentos, ¿no? Sumadas a los saberes a desarrollar, el saber ser, el saber hacer, y permiten al futuro pastor profesional desarrollar su profesión de la mejor manera. El modelo psicopedagógico adoptado por la universidad es el denominado Dick y Carey, la aplicación de una serie de herramientas de la tecnología de información y comunicación, las TICs, ¿no?, que permite aplicar los conceptos de la mejor manera, de manera permanente y continua, y se reflejan en la elaboración de los planes operativos anuales y la programación académica. Los cimientos del aprendizaje. 4 columnas conceptuales de sustentación. Primera, aprender a aprender. Segunda, aprender a enseñar. Tercera, enseñar a aprender. Y cuarta, enseñar a enseñar, ¿no? Entonces, la universidad tiene ciertas políticas de calidad y excelencia en la enseñanza y aprendizaje. El pastor debe formarse en la palabra y formar a la iglesia en base a la cosmovisión evangélica cristiana y asumir los principios y valores cristianos y mantener una conducta ética en todo su accionar. Y de la misma manera en su manera de actuar en todos los ámbitos, obviamente, ¿no? Segunda Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. La estrategia formativa del pastor para que se pueda formar como un profesional en la palabra de Dios, con todas las herramientas, en este tiempo al menos, con todas las herramientas que son muy necesarias, necesarias para el ministerio. El posgrado debe aplicar la propuesta del sistema de investigación, docencia y proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos al siguiente tema, el modelo de diseño, formación de Dick y Carey. Esta es una herramienta dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, un diseño de formación con bases en las teorías del aprendizaje y los modelos de formación a fin de garantizar el logro de las metas establecidas. Este modelo tiene los siguientes propósitos, ¿no? A ver, vamos a ir con los propósitos. Tiene los propósitos de describir metas formacionales a las que quiere llegar y las rutas que pueden seguir para llegar a esos propósitos. Determinar también y organizar los contenidos esenciales a desarrollar, además de decidir qué tipo de actividades diseñar, así como el proceso de evaluación. También elegir y combinar material didáctico desde las tradicionales hasta como las herramientas de interacción y de interactividad, ¿no? También propiciar que los estudiantes consoliden y construyan conocimientos, habilidades y actitudes para el proceso en su vida, para lo largo de su vida. El siguiente tema nos habla de fases, tiene 10 fases, mejor dicho. Identificar la meta formacional, análisis de la formación, análisis de los estudiantes y del contexto, redacción de objetivos, desarrollo de instrumentos de evaluación, evaluación de la estrategia, formación, desarrollo y selección de los materiales de formación, diseño y desarrollo de la evaluación formativa, diseño y desarrollo de la evaluación sumativa y la revisión de la formación. Entonces, continuamos y decimos que el desarrollo formacional, desde el enfoque bíblico, el pastor contemporáneo debe prestar estrecha atención a las lecciones de las historias bíblicas, ¿no? Porque se repetirán en su generación, como siempre ha sucedido. ¿Qué debe hacer y qué debe ser y qué debe hacer un pastor? Debemos buscar respuestas en la palabra de Dios, únicamente, y no la última moda o en teorías que hayan su fuente
en la sociedad antes que en las escrituras o en la cultura, pero no en Cristo, debemos siempre tomar en cuenta que la palabra de Dios para nosotros es una base fundamental para todos nuestros conocimientos. Las teorías del aprendizaje del modelo Dick y Carey son el conductismo, que se basa en los cambios observables en la conducta del sujeto, ¿no? Cuando éste percibe un estímulo y se enfoca hacia la repetición de patrones de conducta hasta que estos mismos se puedan realizar de manera automática. También el cognitivismo. Esta teoría se basa en los procesos que tienen lugar en el sistema mental del ser humano. Tras los cambios de conducta, estos cambios son observados para usar como indicadores y así poder entender lo que está pasando en la mente del que aprende, ¿no? También el constructivismo es una teoría que se sustenta, mejor dicho, en que cada persona construye su propia perspectiva del mundo y que le rodea a través de sus propias experiencias y con esquemas mentales desarrollados para el cristianismo. Es una herramienta que nos muestra los procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes épocas. A ver, seguimos con más. Estoy desarrollando un resumen de todo lo llevado en los talleres en la práctica preprofesional. Razones para estudiar teología bíblica. Para aprender, entender y conocer más de Dios. Para aprender, entender e interpretar lo bueno del pasado. Para aprender, entender e interpretar lo malo del pasado. Para aprender, entender, interpretar y conocer el plan de Dios. Para usar la mente con eficiencia, hallar la sabiduría divina y fortalecer la inteligencia también. Para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo vano y lo trascendente. Además que para asumir la práctica y la verdadera adoración a Dios. Para predicar y enseñar la palabra de Dios con excelencia y ganar almas para Cristo. También nos sirve para especializarnos en la búsqueda de la verdad y defenderla también, como dice la palabra de Dios, para contender por las verdades de Dios, para entender la historia de la iglesia y sus protagonistas, para cultivar la humildad que da la sabiduría y el entendimiento de la voluntad de Dios, también para entender los prodigios y maravillas que encierra la cosmovisión bíblica cristiana, ¿no? También nos sirve para difundir el conocimiento de Dios con pericia, con algo respaldado, para fortalecer las bases teológicas del liderazgo pastoral. Vamos al siguiente tema: el perfil del pastor en el siglo XXI. El llamado del pastor desde la fundación del mundo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, ¿no? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto nos dice Efesios capítulo 1, el 4 y 5. La vida del pastor entonces debe ser, nos dice la Biblia que el pastor debe ser marido de una sola mujer, es decir, solo esposo de una sola mujer con quien se ha casado o ha dado su palabra delante de Dios. Debe mostrar el mismo amor, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. De la misma manera el pastor tiene que hacer con su esposa. Formación académica del pastor: aprender a ser personas, aprender también a convivir. El pastor de la carrera de liderazgo pastoral que conozca la Biblia, la teología, la historia de la iglesia cristiana también. El pastor de la carrera de liderazgo pastoral tiene que hacer la realidad, la misión de ir y predicar el evangelio, la salud del pastor. El ministro pastor tiene el deber hacia sí mismo y hacia Dios y hacia su familia de mantenerse en el mejor estado de salud posible
cuando el ministro pierde el estado de salud, sea física, espiritual o emocional. También el pastor debe utilizar las nuevas tecnologías y siempre estar preparado para avanzar. Vamos al siguiente tema, manual del pastor profesional del siglo XXI. Este es un manual y es muy interesante. El ministro pastor debe amar a Dios primero, luego amar al prójimo como a sí mismo, vivir en santidad, ser hacedores de la palabra de Dios, no solo oidores, como dice la palabra de Dios. Debe tener lealtad a los fines y propósitos bíblicos de la palabra de Dios. El pastor también debe tener un buen testimonio basado en principios y valores cristianos, tanto en la vida pública como en la vida privada. El pastor tiene que tener vocación. El pastor debe estar seguro de su llamado también para poder ejercer el cargo de pastor, y la formación académica es determinante, ¿no? Es determinante en el pastor para que el ministro pastor pueda ejercer con la predicación con eficiencia, declarando el mensaje contextual. Además debe tener una cierta experiencia cristiana, dice en Timoteo. No debe ser un neófito, dice, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Vamos con el perfil espiritual. Corazón del pastor. El pastor debe tener la actitud de amar a Dios y el servicio del prójimo. Alma y mente de pastor. Tener la convicción de dar la vida por el hermano. Voluntad de pastor es ser el espíritu del pastor. Un ministro llamado debe estar ungido. Es aquel que satisface las necesidades de la grey, ¿no? Todo pastor debe satisfacer las necesidades del pueblo antes del suyo propio. Tiene que tener un buen testimonio. El objetivo del pastor es seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo. El propósito del pastor es salvar las vidas para Cristo, conducirlos a la vida eterna. Conocimientos específicos, saberes de conocimientos de la teología bíblica, la exégesis, la homilética, la hermenéutica, la teología comparada. Conocimientos también de administración, diagnóstico, planificación, de organización, de ejecución, de evaluación y de seguimiento. Conocimientos de gestión empresarial, conocimientos de saberes de procesos educativos, académicos, dirigido al discipulado, escuelas dominicales, institutos bíblicos, conocimientos de las técnicas de identificación científicas, tecnológicas, de información y comunicación. Conocimientos también sobre el campo legal en lo que se relaciona con la iglesia y también leyes importantes como el Código de la Familia, el Código Niño y Adolescente, entre otros. El pastor debe estar bastante capacitado. La misión. El ministro de Dios tiene que saber la misión de la iglesia, la misión de Dios para su vida personal, y de esa forma cumplir el llamado de Dios hacia su vida en la iglesia, ¿no? Debe tener una visión para la iglesia y para su vida. Continuamos con un resumen. Estamos haciendo un resumen del taller de la práctica preprofesional. Vamos a ir con la evaluación del desempeño pastoral por el logro de objetivos, según el manual de funciones y obligaciones y competencias. Previa revisión de la evaluación cuantifica su nivel de cumplimiento. El comité de evaluación desarrolla el proceso de evaluación pastoral estableciendo en base a las encuestas, a las entrevistas, a la revisión de documentos y otros de forma ecuánime, justa, correcta, basada en la palabra de Dios. La efectividad del pastor debe ser valorada en base a criterios, en base a indicadores también y variables que están preestablecidos, que determinan su desempeño. Y en este caso se lo podrá evaluar en base a 4 parámetros: bueno, excelente, satisfactorio, deficiente. Tipos de evaluación. Hay ciertos tipos de evaluación. La coevaluación entre pares pastores con mayor experiencia en el ministerio pastoral, pastores del mismo nivel, ¿no? La evaluación también, la evaluación al pastor por parte de los miembros de la Grey. Los miembros de la iglesia evalúan al pastor en base a encuestas, a entrevistas y a otros. Las personas encargadas de las mismas van a ser los miembros, los más antiguos también pueden ser, y los que tienen ciertos méritos en la congregación. Los fieles, los que sirven a Dios en ese lugar,
como se describe, ¿no? Otro es la evaluación al pastor por parte de la junta administrativa del pastor, ¿no? Todo el plantel administrativo evalúa también al pastor. Y, por supuesto, la autoevaluación del pastor. La autoevaluación del pastor es la reflexión de uno mismo en comunión, de la comunión con Dios. El pastor mismo se evalúa de acuerdo a sus objetivos, en base a una ayuda, a memorias, se autocalifica. Este proceso no debe ser objeto de crítica o para ser evaluado por un tercero que no pertenezca a la dirección de la congregación. Y también está la evaluación por el estamento administrativo u oficina encargada de los talentos humanos. Esta área de evaluación evalúa el expediente del pastor, del personal. Es una hoja de vida, de estado de salud, cumplimiento de órdenes. Otro tipo de evaluación que tenemos también es la evaluación de la función del ministerio pastoral en base a los saberes y las competencias. Las responsabilidades transversales a evaluar están metidas en esto, ¿no? Pastorear. ¿Qué es pastorear? Pastorear es supervisar la iglesia de Dios. Predicar es enseñar y disciplinar. Otra responsabilidad importante del pastor es predicar la palabra de Dios, obviamente, ¿no? Seguir a Cristo y cumplir con sus mandamientos. Administración de la vida y el servicio y trabajo del ministerio profesional. Obviamente es otro punto muy importante del pastor que debe vivir en santidad. La vida de santidad del pastor es importante para que pueda tener un ministerio eficiente, ¿no? La familia pastoral, otro punto clave, es determinante. La familia del pastor en su ministerio es con quien estará mano a mano trabajando. Es aconsejable para el pastor que tenga una familia sólida, que tenga una familia estable, para que pueda ser también ejemplo a las familias de la congregación. Debe acudir a las reuniones, otra responsabilidad del pastor, ¿no? Debe enviar informes, debe informar. El pastor debe ser el primero en estar bajo autoridad, por eso debe enviar los informes de las actividades de la edificación de la iglesia a la oficina. También debe mantener buenas relaciones sociales el pastor, ¿no? Debe tener una buena relación que ayudará a que las personas puedan tener mejor acceso a buscar a Dios por medio de su entorno. También el pastor debe mantener la identidad doctrinal de la iglesia. Es muy importante que el pastor no se desvíe. Es muy importante que el pastor conozca la doctrina de su denominación a la que él pertenece. Otro punto importante es la educación de por vida que tiene que tener. Aquel que desea ser pastor debe estudiar de por vida, porque enseñará todo el tiempo y debe ser un maestro activo, ¿no? Ser buen mayordomo de los que Dios le ha confiado. El pastor debe ser un buen mayordomo de todo lo que Dios le ha encargado, un buen administrador. El ministro profesional debe ser un buen mayordomo de cuidar las almas, la economía